¿Qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo segmento de Luces en la Ciudad. Vamos a estar teniendo cada lunes una presentación en cuanto a la vida de diferentes misioneros que se encuentran en diferentes partes del mundo. Y bueno, este segmento lo hemos llamado Luces fuera de la ciudad. Ahora, ¿por qué luces fuera de la ciudad? Pues bien, nosotros no solamente tenemos que ser luces en donde nos encontramos, sino en donde quiera que vayamos. Y por eso hemos puesto a este segmento Luces fuera de la ciudad. Quizás algunos hermanos se encuentran en diferentes partes del mundo, han salido de donde han nacido, de donde viven en su localidad, han salido a diferentes partes a predicar el evangelio. Por ende, se llama Luces fuera de la ciudad este segmento. Y quiero leer un versículo que se encuentra en Hechos, capítulo 13, versículo 47, dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y bueno, mientras se van conectando, vamos a darle paso al hermano, va a dar este tiempo para que se presente, en dónde está sirviendo, en qué ministerio está desarrollando allí donde se encuentra. Y bueno, vamos a darle paso al hermano Luis Wally. Bienvenido, hermano. Muy bien, muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos y todas las personas que van a estar viendo este video. Realmente es un privilegio poder compartir con ustedes la buena mano de Dios que ha sido con mi vida, pero también con mi familia, ¿sí? Como ustedes escucharon, mi nombre es Luis Wally, soy de Ecuador, ¿sí? De la provincia de Napo, pero en realidad mis padres me comentan, nos enseñaron que nosotros nacimos en la provincia de Chimborazo, en realidad. Eso fue hace varios años atrás, tengo 46 años ahora ya. Cuando yo tenía 2 años y medio, ellos habían migrado al oriente, a la provincia, en ese momento Pastaza, hoy ya Napo, con sus límites correspondientes. Yo conocí al Señor a los 12 años, ¿sí? A los 15 años tomé el desafío de empezar a estudiar la Biblia también, y en el año 97 tuve el privilegio de, 96, un 11 de septiembre, pude terminar uno de los cursos básicos de teología ahí en Ecuador. Y en el año 97 tuve la bendición de poder salir del país y estudiar la teología superior acá en Argentina, en el Ministerio de Palabra de Vida, ¿sí? Bueno, mi familia está compuesta, somos 8 hermanos, 3 varones, 5 chicas. Mi padre, mi madre están en el Ecuador y 10 años, desde el año 2000 hasta el 2010, servimos al Señor ahí en Ecuador, en la mitad del mundo, el ministerio conocido como Ecuador para Cristo, específicamente en el área de ministerio del área del instituto, ¿sí? Pero más inclinado hacia tema de fundación de iglesias, ¿sí? Y luego de estar trabajando ahí 10 años, también a la par hacíamos campamentos, junto con otro hermano Néstor Valtorta, un amigo mío, para la gente del oriente, para la gente de la sierra, y algunas veces algunas personas de la costa también asistieron a nuestros campamentos, pero en realidad era enfocado a la gente del oriente y a la gente de la sierra. Así que es así como de alguna manera pude conocer al Señor, involucrarme en la obra. Pero algo que siempre me llamó la atención a mí en lo personal desde muy pequeño era la vida de los misioneros, ¿sí? Soy una persona apasionada para leer biografías, estudiar misiones, y hoy ya 20 años estamos sirviendo en tema de fundación de iglesias, ¿sí? ¿Dónde nos encontramos ahora? Bueno, un 31 de agosto del año 2010, el Señor había preparado todo, dejamos el Ecuador, nos venimos y nos radicamos acá en Argentina, al norte del país, en la provincia conocida como Salta, en el departamento de General Güemes, ¿sí? Una ciudad con 50.000 habitantes aproximadamente. Bueno, tenemos 2 chicos ahora ya, una nena de 16 años y un niño de 13 años, y damos gracias a Dios como Dios nos ha ido preparando también, enseñando y desafiando también. Eso es un poquito al inicio de todo lo que el Señor nos ha permitido hacer en estos primeros 20 años. Gracias, hermano. Sí, es muy interesante, ¿no? Poder estar allá, ¿no? Quizás sirviendo en diferentes actividades y como decía, ¿no? Por la bendición del Señor es donde se encuentra usted poderle servir, un privilegio, ¿no? Y bueno, vamos a tener un tiempo también en el cual hay unas preguntas que nos han hecho algunos chicos, nos han escrito,
y en lo cual quisiéramos que usted nos pudiera responder o explicar, ¿no? En cuanto a la relación, en cuanto a las misiones. Y bueno, la primera pregunta que nos escribieron, hay 3 preguntas. La primera pregunta sería para usted, hermano, ¿cómo supo que ese era su llamado a las misiones? Bueno, bien, ¿cómo supe que era el llamado a las misiones? Una de las cosas que yo mencioné hace ratito era que mi padre, desde que él conoció al Señor, siempre recibió misioneros, personas que compartían la palabra en casa, ¿sí? Es un hombre que admiro mucho, es mi pastor en realidad de la iglesia donde yo me crié, ahí en la provincia de Napo, en el sector del Capricho. Entonces, él tal vez en ese momento no tenía muy en claro en cuanto a misiones, él posiblemente, pero estratégicamente traía misioneros, traía pastores a casa. Y sea la mañana, sea la tarde o sea el día siguiente, hacía que todos nos sentáramos en la mesa y que el hermano o la hermana o la familia nos contara qué es lo que hacían ellos. Entonces, en ese sentido, me llamaba mucho la atención. Yo tuve la bendición, creo que todos tenemos bendiciones, pero yo digo así, soy el privilegiado de tener algunas personas muy allegadas a mí, hombres que han hecho historia en el Ecuador. Por ejemplo, tenemos a don Francisco Collinger, que ustedes, la mayoría de ustedes conocen, han escuchado, un hombre que entregó su vida por el Ecuador, de alguna manera hasta aprendió un dialecto de la provincia de Napo, el Quichua del Oriente, un hombre que se dio, y este hermano, este amigo mío, compañero de la obra, siempre iba a visitar la iglesia nuestra ahí en el Capricho. Y él siempre nos animaba, nos motivaba de que también nosotros un día tenemos que servir al Señor. No entendía mucho, era pequeño en esos años. Después tuve el privilegio de llegar a conocer, que hoy está en la presencia del Señor, también un gran maestro y compañero, el hermano Pedro Grefa, de la ciudad de Tena, de ahí de Dos Ríos, ¿sí? Así que este hermano también es otro que me impactó, cómo también él había decidido servir al Señor. Después tuve la bendición también de conocer al hermano Santiago Calapucha en el Oriente, otro de los precursores con el Evangelio en la Amazonía, don Clemente Chimbo, otro de los hermanos. Y de esa manera, don Ricardo Col, uno de los hermanos que me aconsejó, me hizo par de discipulado de lecciones de Emaús en ese entonces. Con todo eso en mente y en mi corazón, había siempre el deseo de servir al Señor. Ahora, no sabía cómo y dónde. Bueno, Dios preparó estrategias, digo yo así. Después llegué a conocer a nuestro hermano Néstor Valtorta. Después llegué a conocer a este gran hombre de Dios que sirve en el Ecuador todavía, don Daniel Roger, ¿sí? Entonces, todas estas personas me fueron influenciando a dar mi vida al Señor. Ya en el 97, llegando a la Argentina, yo a conocer otras personas de alguna manera que aman al Señor, que dan su vida por el Señor. Y quiero mencionar en vida ahí a nuestro hermano Eduardo Buldain, ¿sí? En ese entonces, el hermano Dan Nuez, Andrés Fernández Paz. Nunca tal vez tuve una charla directa con ellos, pero con su vida, con las ganas de ellos, contagiaban servir al Señor. Me leía historias de Moody, de Juan Wesley, de Müller, y varias biografías me había leído, y yo sabía que el Señor me estaba llamando a ese campo. Ahora, contestando específicamente cómo yo supe que era mi llamado, bueno, en ese entonces, ya en el 97, 98, un poco más profundo, al estudiar la Biblia, uno llega a la conclusión, por ejemplo, el pasaje de Efesios 2:10, que dice que Dios nos preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en buenas obras. Y yo lo tomé como algo personal, que era mío, que Dios me había preparado, que no de gana había Dios permitido pasar al lado de grandes hombres de Dios, escuchando, aprendiendo, sirviendo. Yo a los 16, 17 años, novato, por supuesto, del curso de verano que tomábamos ahí en el Ecuador, nos mandaban a las misiones junto con mi padre, íbamos por la selva a las comunidades, y ahí les cuento una anécdota. Hasta un día teníamos una Y en el camino, y papá siempre dijo, nunca hay que ir por la izquierda, siempre hay que ir por la derecha. Así que tomamos la derecha esa ocasión y nos perdimos en el monte cuando había sido el lado izquierdo el camino indicado. Eso son anécdotas. En otra ocasión habíamos ido a una comunidad
por Santa Clara en el recinto San Francisco. En ese tiempo no había asfalto, era camino de ripio, de lodo. Salimos a la orilla, teníamos que estar como a las 7 de la mañana en otro lugar para predicar, y el bus no pasó. Me acuerdo que ahí dormimos en la orilla de la carretera, y al día siguiente recién llegamos tarde a una reunión en Pano. Me acuerdo que teníamos que tomar la reunión de alumnos, y cosas así me fue motivando que Dios quería que yo sirva. ¿Cómo entiendo yo? Que Dios me había preparado, que Dios me había puesto personas, y que su palabra me iba confirmando que Dios me estaba llamando. Ahora, yo mencioné el nombre de nuestro hermano Eduardo Bulday. Con él aprendí lo que hoy estoy haciendo por la gracia de Dios ya a los 20 años, fundación de iglesia. Dios me guió, Dios me capacitó, Dios por su gracia me puso en barrios con personas complicadas, en situaciones muy duras, gente que no asistía el primer año, me acuerdo, como 8 meses no iba a ninguna de las reuniones, y yo decía, a veces estaría en pecado, ¿qué sería? ¿Por qué no viene la gente? Pero bueno, ahí entendí que fundar iglesia también era algún trabajo arduo, paciente, pero que premiaba en su tiempo. Yo personalmente entendí que no era tal vez el indicado, pero Dios en su gracia me estaba llamando a que tenía que servir a Él a través de fundación de iglesia. Puedo decir de esa forma que Dios me confirmó de que me estaba llamando para el ministerio. Gracias, hermano. Interesante, ¿no? Poder notar, ¿no? Cómo el Señor ha ido poniendo a personas en lo largo de su vida, ¿no? Que poder ver cuál ha sido ese llamado que Dios ha estado poniendo en su corazón y ha puesto, ¿no? Y como decía, nos explicaba ahí, fundando iglesias. Y qué interesante, ¿no? Poder ver, ¿no? Cómo la mano del Señor va obrando en diferentes personas. Y es muy bonito, ¿no? Poder ver eso, ¿no? Lo que nos comparte usted. Y bueno, es muy interesante, chicos, los que nos están viendo, poder apreciar eso. Dios pone personas en nuestras vidas para que nos aconsejen. Vaya viendo, ¿no? Ahí a través de la palabra también, a través de la palabra del Señor también, hablando a nuestras vidas, en nuestros corazones, para ver cuál es ese llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y bueno, contestando a la siguiente pregunta que nos escriben, si ustedes tienen, chicos, o los que nos están viendo, preguntas, nos pueden escribir a través de la página de Luces en la Ciudad. Nos pueden escribir cualquier inquietud que tengan, preguntas en cuanto a las misiones. Solo escríbanos y estaremos dispuestos a responderles. Y bueno, vamos a ver la siguiente pregunta, hermano, que nos escriben. La siguiente pregunta es esta. ¿Cómo ha sido su vivir por fe en el campo misionero? Esa es una muy buena pregunta. Queridos hermanos y amigos, jóvenes, señoritas, la fe, bueno, tenemos la definición bíblica, ¿no? Es algo que no se ve, se espera, seguro que se va a dar, ¿no? Hebreos 11:1 dice, ¿no? Es la fe, la certeza de la esperanza, de lo que espera, de lo que no se ve. Pero la fe también es el ejercicio, ¿eh? Hay que ejercitar la fe. Yo puedo decir que de alguna manera mi fe fue creciendo por la gracia de Dios. Vamos a poner, de 12 años hasta los 15 años tenía una fe tal vez familiar. No oraba por la comida porque mi padre trabajaba y traía la comida. De 15 a 22 años empecé a orar tal vez por un trabajo, por dinero, por ropa, por amigos, por una novia, ¿sí? Como todo joven ser humano natural, normal, la cual muchas de esas cosas el Señor me había dado. Yo a los 22 años tenía un trabajo estable, era comerciante, ¿sí? Iba por el Coca y por la Ribera a vender ropa con un amigo mío, teníamos varios puestos en el Coca, en Xuxufinde, en Limoncocha, en las ferias, y en esos años se vendía mucho, así que decía, si más oramos, más vendemos, el ejercicio de la fe. Ahora, de los 22 años hasta el 2010, ¿sí? Ha habido otra etapa de la fe en mi vida. ¿Por qué? Tuve la bendición de trabajar ahí en Ecuador para Cristo, como les mencioné, 10 años, en las iglesias locales, sobre todo fundando las iglesias nuevas, que ustedes lo conocen, Caspigasí,
La Pampa, el comité, algo colaboramos en el sur y enseñanzas a nivel nacional también en varias iglesias. Pero de alguna manera, en ese entonces Dios nos bendijo tener un sustento a través de un ministerio que de alguna manera, claro que había que orar, pero de alguna manera ya llegaba cada mes. Entonces sí orábamos por el sustento, sí clamábamos a Dios, pero en mi humana mente decía, bueno, pero igual va a llegar, ¿sí? Igual surgían otras necesidades. Bueno, algunos de ustedes saben mi caso, me enfermé a los 2 meses de casado, una enfermedad muy dura, y ahí había que gastar muchísima plata, y Dios proveyó, pero porque había también hermanos, misiones, instituciones al lado mío para respaldar. Sinceramente, creo que era la fe de ellos más que el mío. Yo tal vez tenía más fe para pedir por sanidad, para seguir trabajando, buscando la voluntad de Dios. Pero desde el año 2010 hasta la fecha de hoy, nuestra fe como familia, ¿sí? Nuestra fe o mi fe como esposo, como padre, ahora ya como pastor de la iglesia, realmente ha crecido muchísimo. La fe tiene que ver con creer lo que Dios dice. Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás serán añadidas. Mi padre decía siempre el Salmos que dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado. Josué 1:8 siempre nos hacía leer y memorizar. Resumiendo el versículo dice, para que todo lo que hagas, todo lo que emprendas, te vaya bien. Queridos hermanos y jóvenes, vivir por fe no es, por supuesto, claro, cruzar de brazos y dormir y que los dólares, los pesos van a llover. No. Uno tiene que hacer la parte humana. ¿Cómo sería, por ejemplo, yo les voy a resumir, por ejemplo, para levantar una iglesia por fe? Bueno, vamos a salir a la calle por fe a predicar. Vamos a proponerles un estudio bíblico, el discipulado. Esa misma gente, con las mismas personas que se van convirtiendo, van a sentir una necesidad de un lugar para congregarse. Más adelante vamos a proyectar para comprar, para construir, para avanzar. La fe tiene que ir creciendo. Por fe, cada vez que yo puedo ver un barrio, un pueblo, no veo solamente gente. Yo por fe veo iglesias levantadas. Por supuesto que se necesita mucha gente para hacer ello. Pero el vivir por fe para nosotros, llegando por ejemplo a la Argentina en el 2010, pasamos Bolivia, Perú, entramos por la frontera, justo era entrando casi a primavera, pasaba el invierno todavía, de alguna manera nos agarró un frío terrible y de Ecuador pudimos traer 4 valijas, una valija cada uno y una mochilita a la espalda, eso es todo lo que trajimos. Bueno, los hermanos y amigos que nos conocen acá en Argentina, no tenemos nuestra casa, pero tenemos un espacio donde vivir. Tenemos lo necesario y lo básico para vivir. Dios nos ha bendecido con una movilidad. Pero por sobre todas las cosas, jamás en estos 10 años últimos, así como los 10 años primero en el Ecuador, jamás una tarde, un día nos ha dejado sin un plato de comida, sin tal vez el dinero necesario para movilizarnos. Es más, Dios nos ha bendecido para bendecir a otros hermanos, a otras familias, suplir, cubrir necesidades. Dios nos bendijo por fe una propiedad de las que estamos, por ejemplo, construyendo un campamento. Un hombre nos donó, ¿sí? La otra propiedad que está en la iglesia, la primera iglesia, también se compró en ese tiempo. Y Dios ha hecho tanta cosa buena. Vivir por fe es hacer lo que yo tengo que hacer. Y Dios va a hacer lo que yo ya no puedo hacer. Yo tengo muy en claro cuando Dios dice que Él tiene aún el cuidado de la cantidad de cabellos que tenemos. Y si para Él es tan importante un cabello, queridos jóvenes, ¿sí? ¿Cómo Dios no va a tener cuidado para sustentarnos, para sostenernos, para financiar la obra que Él emprendió hace 2000 años atrás cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia? Yo realmente he sorprendido estos últimos 10 años. Hace par de semanas nomás. Necesitaba cubrir mano de obra de la construcción, materiales que estaba un poco atrasado. Hasta el día de hoy no sé. Apareció un dinero justo y necesario en la cuenta. Un día recibí una llamada
pastor dice, vaya a guardar unas sillas que ahí está en el portón, número desconocido. Dejaron sillas para la iglesia. Hace par de años me llamaron, ¿por qué está ese templo, dice, sin puertas, sin ventanas? Y bueno, digo, estamos trabajando, ahorrando. No, dice, deme el presupuesto, quiere madera, aluminio, vidrio, ¿qué quiere? Dice, ya quiero que coloque. ¿Eso no es fe? Claro que es fe, amigos, claro que es fe. Pero cuando uno lee, por ejemplo, biografías de estos grandes hombres, Joe Wesley, Moody, Charles Spurgeon, en realidad me falta mucho creer todavía para ver mayores cosas que Dios es capaz de hacer. Vivir por fe no significa quedarme con los brazos cruzados. Vivir por fe es salir a la calle, a predicar, a buscar gente, arrancar. Si vos tenés que cavar el primer pozo de los cimientos de tu templo o de lo que quieres construir por la gracia de Dios, vos tenés que ser primero. Entonces Dios va a agregar personas, recursos, porque la obra es del Señor. Yo sé que hay mucha gente que van a escuchar y quiero que escuchen porque es la gracia de Dios. Ahora estamos terminando un edificio de 2 pisos para dormitorio de varones en plena pandemia del 2020. Gracias a esos corazones de amigos, de hermanos, compañeros de la obra, que aportan, invierten para la obra del Señor. Para nosotros como familia vivir por fe ha sido lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Dios quiere sorprendernos y nos sorprende cada día, cada día. Qué experiencia, ¿no? Poder ver, ¿no? Cómo el Señor ha ido obrando, ¿no? En su vida. Y como decía, ¿no? La fe se desarrolla, ¿no? Va desarrollándose. Y en ese proceso va a costar full, pero como decía, ¿no? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, como decía el hermano Luis, que esto nos lleve, ¿no? Y nos incite a confiar más en el Señor. Una frase que leía que decía, la fe es una palabra corta, pero con gran poder. Pero ¿en dónde está nuestra confianza? Debe estar en el Señor. Y bueno, qué interesante, hermano, y gracias también por compartirnos en cuanto a su vivir por fe, Como decía el hermano, no es quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Sino también hacer, como decía, confiar en el Señor, pero no quedarnos tampoco de brazos cruzados. Y bueno, hermano, tenemos una siguiente pregunta, y esta pregunta es en cuanto a su ministerio, ¿no? Vemos que usted está sirviendo en Argentina como pastor allí, y creo que el ir para allá, quizás la primera vez se le ha de haber hecho muy difícil, quizás por conocer nuevas personas, ¿no? Y la pregunta que nos escriben es la siguiente en cuanto a esto. ¿Cómo fue su actitud al predicar por primera vez en el lugar que se encuentra actualmente? ¿Y cuál fue la actitud de la gente allá? Muy bien. El primer bosquejo, digamos así, o estudio que pude dar acá en Argentina, en realidad fue en el año 1997, ¿sí? Ahí en Buenos Aires, provincia de zona Matanza, una villa que se llama Villa Escaso. Ahí fue la primera vez que yo prediqué en la Argentina. En Argentina, pero la primera vez que Dios me dio el privilegio de predicar la palabra fue en el año de 1996, allí en el seminario en Dos Ríos, ¿sí? Había que graduarse, pero había que predicar delante de todos los profesores y compañeros. Y puedo comentarles cómo fue mi actitud, realmente me quedé nublado. Me acuerdo, el hermano Pedro Grefa, que hoy está ya en la presencia del Señor, me dijo, ¿sabes qué, Luis? Bajate, toma agua, tranquilízate, vamos a pasar, que pase otro chico y después vas a hablar. Porque yo me quedé nublado, mis 2 piernas se unían así, me ponía nervioso, transpiraba, había estudiado, orado, repasado, pero ese rato se me borró todo. Eso fue la primera experiencia de predicar en el 96. Ahora, cuando en el 97 prediqué por primera vez acá en Argentina,
en las villas, realmente cuando uno por ahí villa, decimos nosotros, por ejemplo, para Ecuador, para que entiendan villa, nosotros conocemos como zonas residenciales, casas lindas. Villas acá en Argentina son barrios muy carenciados, como podemos decir tal vez como los suburbios de Guayaquil, algo así, con escasos recursos, gente muy pobre y muchas veces el desorden, la pobreza lleva a la drogadicción, al alcoholismo. Bueno, en ese sector me tocó trabajar experiencia. Bueno, no es que era experto, pero todavía tenía algo de nervios, todavía temblaba un poco las piernas, me sabía transpirar las manos. Y hasta el día de hoy, en realidad, no soy un predicador famoso, no soy experto en enseñar, trato de hacerlo mejor, pero hay un temor y podemos decir una ayuda de parte del Espíritu Santo, que es de Dios mismo, fortaleciéndome ahora en cada estudio que puedo compartir. Mi esposa me dice, mis hijos, por ahí algunos amigos de mucha confianza me dicen, vas mejorando. Y pido y ruego a Dios que mis estudios a través de la palabra del Señor pueda realmente llegar a la vida de las personas, que pueda realmente ser de bendición. Esa es la intención del estudio, de la capacitación. Así que la actitud de la gente, ahí, bueno, mis compañeros en Ecuador, bueno, algunos se reían, otros me felicitaban, un montón de cosas, ¿no? Pero acá en la Argentina la reacción, bueno, a veces se burlaban, a veces decían otro palabrero y cosas así. En realidad había pasado en esos años un gran famoso, pero mal, por supuesto, predicador en la Argentina había engañado a mucha gente y cuando llegamos a predicar en esa zona decían, ¿para qué? Dice, si son como todo ese famoso que les fue estafando y justo había estafado a la gente de esa zona, así que costó muchísimo en realidad. Pero tal vez también otro de los bosquejos que prediqué acá en Camposanto, donde estamos trabajando con la iglesia, también había pasado hace unos 7, 8 años atrás, antes que lleguemos nosotros, una situación terrible que el pastor había cometido uno de los pecados atroces de inmoralidad, y bueno, cuando la gente empezamos a compartir, también se reían, se burlaban, decían, otro más que viene a hacer cosas. Y realmente es difícil predicar la palabra cuando su testimonio, el evangelio ha sido manchado, pero la gracia y el obrar, el Espíritu Santo ha ido también obrando en ese pueblo. Hoy podemos compartir, la gente escucha, respeta, considera, nuestro trabajo es predicar. Convertir, madurez, va a ser el Espíritu Santo. Eso podría decir en cuanto a la predicación la primera vez. Así que si estás tal vez por predicar la primera vez, no vas a ser el primero que quede nervioso, que transpire, que te tiemble las piernas, porque es así como se empieza. Pero Dios capacita, Dios nos da privilegio de predicar en lugares que a veces uno nunca se ha imaginado. Así es, hermano. Bueno, lo poco que nos compartían, ¿no? En cuanto a la actitud que usted tuvo, ¿no? Al momento de predicar por primera vez allí, yo creo que pasa cada uno de aquellos que comparten la palabra, incluso evangelizar, los nervios, a veces también la actitud de la gente, algunos aceptan, algunos no aceptan, pero ese es el desafío, ¿no? Como decía, predicar el evangelio a toda criatura, lo que el Señor nos manda. Gracias, hermano, y bueno, vamos a dar paso ahora, hermano, al siguiente segmento. Y este sería en cuanto a cuál versículo ha marcado en su vida como misionero. ¿Nos podría compartir aquel versículo con el cual usted se siente identificado en las misiones o que le ha impactado full en las misiones? ¿Cómo sería? ¿O nos podría explicar ese versículo? Yo creo que todos Sí, sí, tienen. hermano. Claro, con gusto lo explicamos, queridos hermanos. En realidad, uno ya me lo leíste al inicio. Ese era uno de mis versículos, ¿sí? Dios toma a Pablo y a Pablo le dice, vas a ser como luz para los gentiles, pero también no solamente para ellos, dice, sino hasta lo último de la tierra, ¿sí? Eso es un versículo muy bonito que en una de mis Biblias, en esta Biblia que tengo, yo soy coleccionista de Biblias. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo una Biblia de traducción de 1522.
son las últimas ediciones que había de antigüedad. Muy pocos lo tienen en realidad en América Latina. Estuve buscando unos censos, muy poquitos tienen. Ahora, uno de los versículos que me ha sostenido a mí, queridos jóvenes, hermanos, señoritas y todo el público que ve, está en Nehemías capítulo 1, versículo 11. Este versículo y el libro mismo en sí, Nehemías, es fascinante. Yo lo leo siempre ese libro. He hecho muchos estudios. Es más, hay un libro que nuestro hermano Pedro Fuente escribió en cuanto a liderazgo, basado en ese libro, que lo leo, lo reestudio, comparto con otros líderes. Pero este versículo del capítulo 1, versículo 11, se los leo literalmente, o lo recito en realidad, va a decir: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Nehemías está orando a Dios, pero dice, queremos hacer esta oración. Primero dice, quiero hacer y queremos hacer, pero reconoce también diciendo, yo simplemente era un copero del rey. Pero el Señor dice, escúchanos, concédenos. ¿Qué está pidiendo? Si uno lee todo el libro va a entender que Él está queriendo reedificar los muros de Jerusalén, reedificar el templo, reconstruir la ciudad. Dice, yo simplemente era un copero, pero ahora, Señor, dice, yo quiero levantar esto. Así que dice, Señor, concédeme buen éxito. Este versículo para mí ha sido uno de los versículos claves para sostenerme, porque un día le pedí al Señor, en el año 2001, ¿sí? Un 3 de abril, muy mal de salud, con pronósticos reservados, o en realidad un mes de vida que el médico había dicho ahí en el hospital de Solca, en el Ecuador. Junto con mi esposa hicimos esta oración corta y la más profunda, creo, y la más sincera que haya existido en nuestras vidas, diciendo al Señor, Señor, si vamos a ser de bendición para esta generación, si nuestras vidas van a honrarte a ti, concédeme, decía yo, unos años de vida. Gracias, Dios me ha dado 20 años de vida. Entonces, con este versículo en mente y en mi corazón, un día le dije a Dios, Señor, quiero trabajar en las misiones, quiero servirte a ti. Yo simplemente era una persona pecadora. De profesión, que era comerciante. Detalles no sirve más. Simplemente una persona pecadora, pero que tenía el deseo de poder servir a Dios. Llegamos a 1997. Nuestro hermano Andrés Fernando Paz daba un estudio al inicio del seminario en ese año. Y tomó el pasaje también de Esther, capítulo 4, versículo 16, cuando la reina Esther decide entrar al palacio del rey sin haber sido invitada. Una ley que pertenecía en ese tiempo era que si no eras invitado por el rey, tenías que morir. Y Esther va a decir, si perezco, que perezca, pero no voy a dejar que mi pueblo muera. Ese día también hice otro compromiso con Dios diciendo, si Luis Wally tiene que dar la vida para que más personas sí conozcan al Señor, estoy dispuesto, Señor. Me acuerdo también ahí más de 200 alumnos en ese año al pie de la laguna que tiene ahí en San Miguel de Monte, el hermano desafiaba. ¿Cuántos quieren jugarse por su nación? Porque ahí estudiábamos chicos de todo el mundo, en realidad, Europa, hasta de Asia venían, de América del Norte, de Sudamérica, toda Sudamérica, y había un montón de gente, y muchos colegas míos hoy que estamos sirviendo, dimos paso, sin entender mucho tal vez, pero estuvimos decididos a entregar nuestras vidas al Señor. Jim Elliot dijo una frase que todos lo conocemos, ¿no? No es loco o no es tonto perder para ganar. Así que qué lindo es, queridos jóvenes, que podamos tener versículos que realmente nos sostengan en las misiones o nos sostengan en la vida cristiana. Yo estoy convencido, tengo mis 46 años, tengo 2 hijos adolescentes, una esposa. Si el día de mañana no tiene que estar Luis Wally, estoy confiado que sembré, hice lo que tenía que hacer.
y Dios los va a sostener a ellos. Y oro para que también ellos hagan lo que el Señor tiene para sus vidas, no lo que yo quiero. Si es por mí, quisiera que continúe lo que yo estoy haciendo, pero eso es lo que yo quiero. Él tiene que hablar con Dios, qué es lo que quiere para su vida. Queridos jóvenes, los versículos de la Biblia, las promesas de la Biblia están, hay que creer solamente. Dios es fiel, Dios nos ha tomado. David decía también, ¿verdad? Detrás de las ovejas, dice, te tomé, para que seas el rey. No somos nadie tal vez en esta vida, pero para los ojos de Dios, somos la creación especial, los hijos de Dios, los que tenemos que llevar el evangelio hasta el rincón del mundo. Y hoy se ha prestado, mire, no sé cuántas personas van a ver, pero este medio, y algún amigo tal vez se enganche en este video y diga, pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Dios también te está hablando. Te queremos decir, Dios te ama, pero hay una condición que no te permite experimentar ese amor con Él. ¿Sabe cuál es? Ese es el pecado que hacemos todos los días. La Biblia dice que eres pecador. Tienes que pedirle perdón a Él, tienes que confesar, reconocer como tu Salvador y Señor de tu vida. Vas a ver cómo Él te va a ir amándote, vas a tener experiencia de cómo es vivir por fe, servir a Él. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar. Gracias, hermano, por poder compartirnos un poco de lo que desempeña ya, ¿no? Como pastor allí en Argentina. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Poder ver cómo el Señor ha obrado por medio de su vida, ¿no? Como nos explicaba hace un momento, ¿no? Por aquella enfermedad, cuando usted oró y le dijo al Señor que quería servirle en las misiones, ¿no? Allí. Y bueno, el Señor le ha concedido 20 años, dice, ¿no? Usted le dijo, aunque sea un año, pero el Señor ha sido maravilloso, ¿no? Su gracia le ha permitido 20 años poder estar aún en el servicio del Señor. Y bueno, qué maravilloso privilegio poder servirle al Señor, ¿no? Y bueno, como última pregunta y para todos los que nos miran, ¿no? ¿Qué es lo que aconsejaría a cada uno de los que nos miran para las misiones? Un consejo que nos podría compartir. Claro. Uno de los consejos que podría dar después de todos estos años, queridos jóvenes, es busquen libros de misiones, referente a misiones. Hay muchos, hay muchos. Hay uno que terminé de leer, por ejemplo, se llama, hay un librito pequeño que se llama Vive tu sueño, de Tozer, el autor. No abandones tu sueño. Son libros que realmente, pero lean biografías de grandes hombres de Dios del pasado. Eso te va a motivar, te tiene que motivar, te tiene que cautivar. Luego, ora al Señor. Si realmente Dios está queriendo que también vos te involucres. Yo siempre digo, en Ecuador tuve la bendición de tener una abogada jubilada que servía con nosotros, de tener un arquitecto, ¿sí? Y de alguna manera, y de tener hermanos para trabajar en la construcción, por ejemplo. Acá todavía sigo armando ese equipo. Sigo armando. Algún día Dios me va a conceder también eso. ¿Sabes? Si vos sos profesional, por ejemplo, con tu talento puedes hacer muchísimas cosas. En ahora el Señor se requiere arquitectos, ingenieros, se requiere la mano de obra, plomero, electricista. Hay tantas personas que son útiles en la obra del Señor. Pero para eso tenés que meterte misiones en tu cabeza. Yo tenemos también algo más práctico, mira. Agarra tu Biblia, busca el libro de Nehemías, léele, no sé, 10, 15, 20 veces, hasta que vos entiendas cuál va a ser tu papel en cuanto a las misiones. Ahí vas a encontrar gente que trabajó directamente, gente que ofrendó, gente que apoyó, gente que de alguna manera fue parte entero de la obra. Si no te entran misiones por Nehemías, no sé por dónde más te puede entrar, pero te desafío ese trabajo práctico. Lee el libro de Nehemías. Vas a ver cómo Dios te desafía tu corazón para involucrarte. Por otro lugar, trata de tener contacto con misioneros, ¿sí? Busca, hay agencias misioneras, y si no, bueno, tal vez personas que van a seguir entrevistando, busca WhatsApp o correos y escribime a mí si deseas conocer más detalle. Hay muchas cosas que te puedo compartir, lo bueno que ha sido el Señor, te vamos a ir informando, asesorándote, cómo involucrarte en las misiones,
¿sí? Y por último, pedirle a tu pastor de tu iglesia que se hagan reuniones misioneras, ¿sí? Plantéale que tal vez venga un misionero de afuera, que comparta la palabra, la experiencia, que cuente, y vas a ver cómo crece tu interés por las misiones. Mi padre lo hizo un día, ¿sí? Una de las razones por donde estoy es por el trabajo de los padres. Tal vez como padres, ustedes tienen el privilegio de hacer eso con sus hijos hoy. Involucrarlo, llevar a las conferencias misioneras o asistir juntos como familia o invitar a algún misionero que esté de pasada por su ciudad para que cuente, comente la vida, el servicio que es. Es hermoso trabajar para las misiones por la gracia de Dios. Gracias, hermano. Fue un bonito tiempo, ¿no? Poder compartir con usted por habernos brindado un poco de su tiempo. Y bueno, sin antes recordarles también a los que nos miran que cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, nos puedan hacer llegarnos sus preguntas a la página, ¿no? de Luces en la Ciudad. Y bueno, vamos a estar, como le decíamos al principio, contestando a sus preguntas, inquietudes, y que no se olviden, ¿no? de seguir la página, porque vamos a estar subiendo contenido igualmente. Y en esta tarde hemos tenido el privilegio de poder compartir con el hermano Luis Wally, que es de Ecuador, pero está sirviendo en Argentina como pastor allá. Y gracias también, hermano. Gracias al Señor también por tenerlo aquí. Y bueno, que este tiempo haya sido de bendición para cada uno de los que nos miran. Y bueno, sin antes pedirle nuevamente, hermano, que si nos puede despedir con una palabra de oración. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias por este tiempo, gracias por estas bendiciones que nos das en la vida, en lo personal, como familia, como ministerio. Estamos agradecidos, Señor, que las iglesias del Ecuador tengan interés en conocer un poquito más de las misiones. Gracias por la iglesia de Caspigasí, por Andrés que está encarando este proyecto y todos los chicos involucrados, Señor. Ruego de una manera muy especial, Padre, sobre cada vida de cada hermano, cada hermana, hijo, hija tuya, Señor, allí en el Ecuador, y donde llegue esta oración, estos mensajes, esta entrevista, Señor, que realmente tú avives nuestro corazón. Los hijos de Dios tenemos que estar involucrados en las misiones, Señor. Danos pasión por tu obra, créanos devoción, créanos determinación en nuestro corazón, Señor, para ser parte. Bendice los países que van a escuchar, bendice la familia, bendice los chicos, las chicas que van posiblemente meditar después de esto, Padre. Confírmale en sus corazones si tienen que ellos también ser responsables para la generación que se les avecina, para servir a tiempo completo tal vez, Padre. Pero si no, tal vez también que se involucren de una o de otra manera en esta gran labor de la obra tuya, simplemente por tu gracia, no por nuestra capacidad, no por nuestra inteligencia, experiencia, nada de eso. Sencillamente por tu gracia nos utilizas, te agradecemos tanto, Padre, por eso, y gracias por ese privilegio de poder servirte, Señor. Rogamos para que cada uno de tus hijos, de todos los que nos escuchan, puedan sentir el llamado de ti, Señor, para involucrarnos más y más cada día en tu obra, Padre. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.